¿quién daba testimonio de Job? El mismo Dios. Pero le pasó esa prueba. Y luego perdió lo material. Y viene, dice que ni siquiera había determinado dar la noticia a uno cuando viene: Señor, tus hijos estaban juntos allá comiendo y vino un viento, se cayó y todos tus hijos murieron. Todos los hijos de todos murieron en un día. ¿Y qué dijo Job? No terminó eso y vienen otra vez a darle la mala noticia de los camellos, de los enemigos, de sus sembradíos. Todo lo perdió. Y ahora viene Dios y le dice a Satán: ¿ya te diste cuenta, mi siervo Job? Incluso me dijiste que le quitara el cerco de protección y mira, él siempre ha sido fiel y dio testimonio. Pero luego, ¿qué dijo el diablo? Piel por piel. El hombre va a dar todo lo que tiene por su vida. Tócalo, dale, mándale una enfermedad y vamos a ver si no reniega contra ti. ¿Y qué le dijo Dios? Está bien, te doy permiso, ponle la enfermedad. Hay enfermedades que no necesariamente vamos a violar la reforma pro salud. Hay enfermedades que el diablo nos va a poner porque Dios se lo permite para probar tu fe, para probar si eres un hijo de Dios, para probar que tú le vas a dar gracias a Dios en lo bueno y en lo malo. Como dice la Biblia, dar gracias a Dios ¿en qué? Como dice la Biblia, en todo, en lo bueno y en lo malo. Dice la historia sagrada que a Job le dio una úlcera terrible, una sarna que se infectaba, que daba mal olor, y dice que con un pedazo de teja, de piedra, se rascaba, y cuando se rascaba se quitaba los gusanos porque se engusanó. Tanto así, mis hermanos, que ahí estaba Job sirviendo a Dios. Gracias, Señor, por esto. Tanto fue el asunto que su mujer lo vio. No, hijo, disculpa, pero yo ya no puedo. Mejor tú aparte y yo aparte. Lo siento mucho, allá lejitos. Yo no sé si lo sacó de la casa. Yo no sé si le daba la comida así tirada o a saber. Pero se cansó la mujer en tanto que en algunas versiones dicen bendice y en otras versiones dicen maldice. Pero de una y otra forma dice: si ese es tu Dios, bendícelo o maldíceme, pero ya muérete. Ya me cansaste, Job. ¿Cómo se sentiría un hermano que le diga eso a su esposa? O una hermana que le diga eso a su esposo. Con la enfermedad de mi esposa, a veces ella me dice: Danilo, ya se cansó de mí. No, le digo, yo no me he cansado. Y le pido a Dios no cansarme nunca. No es fácil, hermanos. Mi hermana Jessica, no es fácil. Bienaventurados aquellos que tienen ese amor verdadero, que cuidan hasta el último momento. La mujer se cansó. Ya, maldice a tu Dios, y Moisés se fue. Se largó de la casa, se fue. Y el pobre hombre se quedó ahí, fiel a Dios o no. Y ya cuando ya estaba solo, ahora ¿quién vinieron? ¿Quiénes vinieron, hermanos? Sus amiguitos, y van. ¿Con qué intención van, hermano Tomás? Darle cariño. Darle cariño, ¿verdad? Carrilla. Se sentaron. ¿Qué tal, Job? ¿Cómo es? No, que el que tanto ayudabas a los pobres, ayudabas a las viudas. ¿Por qué te pasó esto? ¿Qué hiciste, Job? Uy, hermanos, qué prueba más difícil, ¿verdad? Pero como dice la Biblia, hermanos, y a pesar de todo lo que pasó, nunca renegó contra Dios. Dios dio y Dios quitó. Qué lindo un cristianismo así, hermanos. Y hasta allá tenemos que llegar nosotros. Hasta allá tenemos que llegar, mis queridos hermanos. Terremotos, incendios, inundaciones, derramamiento de sangre. Hermanos, yo les hago una pregunta. Estamos ya en la recta final del 2025, pero les pregunto, ¿qué nos dejó a nosotros el 2024? A cada uno de nosotros cada mes nos deja un recuerdo, ¿sí o no? Alguna pérdida, alguna ganancia, alguna alegría, algún fracaso, alguna debilidad. Una serie de acontecimientos en todos los ámbitos de la vida del ser humano que causa crisis. Las noticias de guerras y desastres naturales afectan la economía mundial y el desarrollo de los países, tanto pobres como ricos. ¿Qué podemos decir de la ciudad de Valencia
con las inundaciones. La ciudad de Valencia en España. Perdón, aquí por la B minúscula. De Japón con los terremotos, de Asia con los tsunamis, del estado de Florida con los huracanes y el estado de California con los incendios. Esto acrecienta la crisis y nos muestra lo vulnerable que está nuestro mundo. No hay un lugar seguro en esta crisis final. Todo está convulsionado, hermanos. Todo está convulsionado. Desastres por todos lados, queridos hermanos. ¿Qué dice Evento de los Últimos Días en la página 161? Las señales de los tiempos declaran hoy que estamos en el umbral de sucesos grandes y solemnes. ¿Qué es el umbral? Es la entrada a algo increíble. Cristo viene, solo abrimos la puerta y miramos a Cristo venir. Pero ese poco de tiempo, porque Cristo dice, y dice el apóstol Pablo, porque un poquito y el que ha de venir, vendrá. Un poquito, pero Señor, ese poquito se hace tan lejos. Pero ese poquito puede ser la muerte para nosotros. Y si nos encuentra la muerte, que seamos fieles para encontrarnos un día con nuestro Dios. Todo está en agitación en el mundo. Ante nuestra vista se cumple la profecía del Salvador referente a los sucesos en que precederán a su venida. Los evangelios presentan los acontecimientos del fin del mundo de una forma detallada y que todos pueden comprender. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 2 y Lucas 21, aquí no es 12, es Lucas 21, presentan la advertencia final de la crisis de los siglos que decidirá el destino de muchas almas para salvación o perdición. En Lucas 21-25 encontramos: entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Ahí está la primera señal. Señala los cielos. Encierra el sol, la luna y las estrellas. Cuando hablamos del sol, la luna y de las estrellas, afectan nuestro clima, afectan la diversidad de climas que tenemos nosotros hoy. Hay un efecto que la ciencia le llama el efecto invernadero, que habla sobre el recalentamiento global de nuestro planeta Tierra, que destruye, que cambia terriblemente el clima. Y entonces el hombre juega a jugar Dios en el laboratorio, y hay hombres, hermanos, en potencias mundiales que tienen la capacidad de cambiar el clima. Hacen llover cuando no puede, donde no hay lluvia, llueven. Donde pueden hacer que la tierra tiemble, pueden hacer que puedan suceder tornados en cualquier lado o mandar terremotos. Yo me quedo sorprendido hasta dónde ha llegado el ser humano, hermanos. Pero esto debe de llamarnos la atención. Entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, está en el cielo, estas tres potencias, el sol, la luna y las estrellas. Y en la tierra, ¿y qué va a haber en la tierra? Dice la Biblia: angustia de las gentes, angustia. ¿Qué tiene que ver con la angustia? Aquí vamos a hablar un poquito de las emociones. ¿Cómo están las emociones de los seres humanos hoy? La ansiedad. Uy, ansiedad. La gente está ansiosa. Esto causa depresión, insomnio, estrés. Lo que dice aquí, angustia, es el estrés. Angustia en la tierra. ¿Qué señal mencionó Lucas en la tierra? Angustia de las gentes. ¿Por qué? Porque hay una confusión. La Biblia dice, mire, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Cómo está el océano Pacífico? ¿Cómo está el Atlántico? ¿Cómo está el océano Índico? ¿Cómo está el mar Caribe? Hermanos, es increíble. Los mares nos hablan de lo que está sucediendo en el mundo. Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. El bramido del mar, ¿qué representa mar en profecía? Muchedumbres, pueblos y naciones. ¿Cómo están las masas de personas a nivel mundial? Esas masas de personas a nivel mundial andan con bramidos, con huelgas, con sublevación, con levantamientos armados. Así está nuestro mundo, hermanos, confundidas a causa del bramido del mar, los tsunamis, los maremotos que hay en el mundo. Solo este texto presenta varias señales de la crisis de los siglos.
Número 1, señales en el cielo que afectan el sol, la luna y las estrellas. Esto altera el clima de todo el mundo y a esto se suma el recalentamiento global de la tierra por el efecto invernadero producido por el mismo hombre. Señales en la tierra, angustia de las gentes. En este pasaje la angustia se refiere a una gran aflicción y sufrimiento que afectará a las naciones debido a eventos catastróficos y de gran magnitud que desatarán temor y desesperación. La palabra original en griego para angustia es sunoche, que puede traducirse como un estado de presión, opresión o gran aflicción, específicamente en el sentido de una carga que comprime y limita la capacidad de reacción de las personas. Hoy la gente no sabe reaccionar ante las situaciones que están sucediendo en el mundo. En este contexto, la angustia es causada por la confusión y el temor que surgen al enfrentar señales cósmicas y naturales que alteran el orden del mundo. Este pasaje muestra cómo las naciones estarán bajo una tremenda tensión emocional y física, ya que serán testigos de eventos catastróficos más allá de su control, lo cual genera una sensación de impotencia y pánico. Es importante notar que la angustia en este versículo está vinculada a una crisis global en la que las personas no sabrán cómo reaccionar ante lo que está ocurriendo, lo que refleja la magnitud de las pruebas y dificultades que se mencionan en la profecía del fin de los siglos. Y lo triste, hermanos, es que el enemigo usa su poder para engañar a esta gente en este tiempo a través del espiritismo, hermanos. Estábamos en Colombia reunidos, era sábado, íbamos a ordenar a un pastor en la tarde, cuando llega una hermana con nosotros buscándonos de emergencia y dice: Pastor Monterroso, por favor, tráigase a los pastores que están con usted, vayan a orar por mi hija, por favor, oren por mi hija. Está bien, con gusto vamos a ir a orar por su hija. ¿Pero qué tiene su hija? Yo siempre pregunto: ¿qué tiene su hija? No, solo lleguen a orar por ella, por favor. Y vamos a orar por ella. Entramos a la casa de la hermana. Cuando entramos a la casa de la hermana, la hija, como de unos 35, 36 años de edad, estaba, o sea, la hija de la señora, de la hermana, con la nieta de la hermana, que es hija de esta señora que estaba enferma, que no es de la iglesia. La hermana de la iglesia sí, la madre, pero la hija no, y la hija tenía a su hija, y entonces estaban ahí, la hija la estaba deteniendo a la mamá, y en una esquina. Y entonces yo me le quedo viendo, el pastor que iba conmigo, el pastor Abimelech, se me queda viendo y me dice, con los ojos me dijo mucho, y yo entendí, porque él sintió lo mismo que yo, que cuando entré a ese lugar se sentía una vibra, una energía, algo muy tenso, algo tenso, hermanos, que todos los vellitos de mi cuerpo se me ponían de punta. Y yo me le quedé viendo. Entonces le digo: cantemos, hermanos. Y ahí es donde tenemos que tener de memoria los cantos. Ahí es donde tenemos que tener de memoria la Biblia. Porque para darle estudios a los demonios no hay que sacar la Biblia, hay que tener los textos en la mente, hay que tenerlos de memoria. Y comenzamos a cantar: Castillo fuerte es nuestro Dios. Y cuando empezamos la primera estrofa, hermano, la mujer se va de cabeza, pero un golpazo que se da en el piso, hermanos, y comienza a gritar. Es increíble, hermanos. Sus ojos se le dieron vuelta, no se le miraba el iris de los ojos, solo se le miraba blanco el ojo, y comenzaba a hablar con una voz ronca. Y ahí pues nosotros nos tiramos. Yo la agarré de un brazo, el otro hermano de un brazo, y tuve una fuerza increíble, sobrenatural. Yo le dije: hermana, pero ¿por qué no nos dijiste que tu hija tenía esto? No, pastor, que ustedes no iban a venir. No, dime por favor, es que yo no le puedo decir. Comenzamos, hermano, casi 3 horas, hasta que por fin la muchacha, la mujer, se liberó. Y de repente yo tenía que hablar y le decía, la hija de la hermana se llama María. Yo le decía: María, no soy María, yo quiero a María, quiero hablar con María. Y me dice entonces alguien que estaba ahí: no, hombre, no hable con los demonios, yo no estoy hablando con los demonios, yo quiero que María regrese. María, entiéndeme, ayúdeme por favor. Y empezaba una voz, eran 2 voces, hermanos, increíbles, y yo me quedaba sorprendido hasta que por fin, hermanos,
Y luego yo tengo que hablar con la hermana, porque luego ella estaba en su sano juicio y decía, la pared, la pared, la pared, y solo señalaba la pared. ¿Y qué hay en la pared? Fuimos a ver al otro lado, pues, la mujer esta practicaba brujería, hermanos. Y yo le dije a la hermana, ¿por qué no nos dijiste que esta señora, porque yo no voy a orar por un brujo? Yo no voy a orar por un brujo. El brujo tiene, como dice la historia del apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo, hermanos? El apóstol Pablo dice claramente que aquel mago que en aquella oportunidad quiso aceptar el evangelio, ¿qué hizo con los libros de brujería él? Los quemó, hermanos, los quemó. Pero ¿cómo vamos a orar por alguien que practica y en su propia voluntad? Hermanos, nosotros no podemos hacer eso. Yo le dije, hermana, eso no se hace. Es enfrentar directamente al demonio. Si nace de su corazón que ella diga, sí, quiero liberarme, lo vamos a hacer. Hermanos, fue una experiencia increíble. Nosotros tenemos que botar toda la basura que estaba allí. Y luego nos echó maldiciones que les va a pasar esto. Y gracias a Dios, pues ya pasó más de 2 años, 3 años de ahí. Estamos bien, gracias a Dios. Hermanos, esas cosas están pasando en el mundo. Cada vez más se ve y se escucha el espiritismo. Y tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. Las redes sociales es el medio fácil para poder entrar en conexión con las fuerzas misteriosas de los demonios, de las tinieblas. Y hay que ser cuidadosos, hermanos, porque vivimos tiempos muy difíciles. Terrible los tiempos que estamos viviendo. Confusión en la tierra, decía Lucas. La palabra confusión se refiere a un estado de desorden, caos, desconcierto, especialmente en el contexto de los eventos que Jesús describe acerca del fin del mundo y las señales que acompañarán su regreso. La palabra también refleja el sentimiento de incertidumbre que se experimentará en medio de las calamidades y señales de los últimos tiempos. Las naciones estarán perplejas. No sabrán cómo responder a la magnitud de los eventos, lo que lleva a la confusión generalizada. Y es pánico el que siente la gente, porque no saben a dónde ir. El pueblo de Dios sabe a dónde ir, porque sabemos que Cristo viene pronto y debemos de afirmar nuestra fe en las promesas de Dios. El bramido del mar. ¿Por qué dice bramido del mar? Tiene 2 aplicaciones. La primera, las catástrofes por el mar, y la segunda, la aplicación es el desorden social del mundo causado por los seres humanos. Recordando que en profecía mar es un símbolo de muchedumbres, y si recordamos lo que dice Apocalipsis 13, hay una bestia que sube del mar. El poder religioso de la tierra actuará y se escuchará su bramido con su poder cuando domine el poder político, y esto ocasionará tsunamis espirituales. ¿Hay tsunamis espirituales en este país? ¿Hay tsunamis espirituales en todo el mundo? Sí, mis hermanos. Y esto está en la profecía bíblica. Las olas, porque también me mencionaba Lucas 21, las olas son el resultado del bramido del mar. Caos, destrucción que viene en el mundo. Dice Maranata, página 65, las condiciones que prevalecen en la sociedad y especialmente en las grandes ciudades de las naciones proclaman con voz de trueno que la hora del juicio de Dios ha llegado y que se acerca el fin de todas las cosas terrenales. Nos hallamos en el mismo umbral, otra vez la palabra umbral, de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Esa es la condición actual de nuestro mundo, hermanos. Y había una pregunta: ¿cómo encontrar paz en medio de esta situación? ¿Cómo? La pregunta que nos hacemos: ¿cómo encontrar paz en medio de esta crisis? ¿Qué dice Juan capítulo 16, versículo 33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué vamos a encontrar en el mundo nosotros, hermanos? ¿Qué clase de aflicción? Yo no sé qué clase de aflicción ustedes tienen, ustedes traen. Todos tenemos aflicciones. Pero qué lindo es cuando las aflicciones las sabemos llevar con Dios. Que Dios vaya con nosotros. Que Dios nos dirija en medio de esas situaciones.
¿Qué dice la Biblia en Mateo 5:4? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué pasa con nosotros cuando tenemos crisis, cuando hay aflicción? ¿Acaso no lloramos? Pero ¿a quién va a dar consolación el Señor? Porque dice, bienaventurados los que lloran. Pero ¿cuántos lloran por rabieta? ¿Cuántos lloran por cólera? ¿Cuántos lloran por ira? ¿Cuántos lloran porque perdió su equipo, porque perdió dinero? ¿Cuántos lloran? No, ellos no van a recibir consolación, hermanos. Los que van a recibir consolación son aquellos que sienten su pesar. Son aquellos que se sienten impotentes. Son aquellos que no han entendido cuál es el mensaje del Señor. Testimonio para la iglesia, tomo 7. El sermón del monte es la bendición del cielo para el mundo. Una voz que proviene del trono de Dios. Se lo dio a la humanidad para que fuera la ley de su conducta y la luz del cielo. Su esperanza y consuelo en las horas de abatimiento. Aquí el príncipe de los predicadores, el maestro por excelencia, expresa las palabras que el Padre le indicó que pronunciara. Las bienaventuranzas constituyen el saludo de Cristo, no solo para los creyentes, sino para toda la familia humana. Dice el testimonio, cuando tengas aflicción, ve al monte de las bienaventuranzas. Ve al sermón del monte. Lee cada bienaventuranza. Es una promesa para nosotros. Es una promesa de gran bendición para el pueblo de Dios. Son 9 bienaventuranzas y son el saludo de Cristo para la humanidad. Y nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo y en mí tendréis paz. Jesús se identifica con la raza humana y en su humanidad llora. Llora Jesús por nosotros. Al ver cómo nuestros enemigos nos causan tristeza, dolor, sufrimiento y angustia. ¿Quiénes son nuestros enemigos? El pecado, la enfermedad y la muerte. ¿Qué es lo que causa división entre nosotros? El pecado. ¿Qué es lo que causa que tal vez yo sienta resentimiento hacia mi hermano Tomás? El pecado, el odio, la envidia, el egoísmo. ¿Qué es lo que causa que a veces yo sienta sufrimiento en mi cuerpo? La enfermedad, la muerte. Estos son enemigos a los cuales Dios nos da 9 bienaventuranzas para poder tener mejor vida en medio de estos enemigos. Aquí estuvo la paz de los seguidores de Cristo. Y por eso recordamos a Pablo que dijo, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Ellos fueron al sermón del monte. Vamos al Gólgota. Ahí se escribió te amo con letras de sangre. Este lugar para encontrar paz en medio de la crisis de los siglos. Es en Cristo, hermanos, donde encontramos la paz de los siglos. ¿Qué dice Isaías 61, 1 al 3? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuántos hermanos abatidos hay? A vendar a los quebrantados de corazón. Yo puedo ver aquí a mis hermanos, mi hermana Jessica, mi hermano Antonio, mi hermana Juanita. Aquí miro yo a mi hermano Jacobo. Aquí miro yo a mi hermana Ruti. Pero yo no veo sus corazones. ¿Cómo están sus corazones de ustedes? ¿Estará quebrantado? ¿Estará abatido? El Espíritu de Dios vino sobre Jesús, el Espíritu Santo, y lo ungió para que Él iba a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Hay hermanos que dicen cuando tienen problemas, ¿cómo me duele aquí? Aquí duele, pastor, aquí. Aunque el problema está aquí en la mente, pero dicen, aquí duele, aquí. Aquí es el corazón biológico, pero el corazón espiritual está en la mente, aquí. Y ese sufrimiento hace que el sello de Dios no sea puesto aquí en nosotros. Porque yo quiero liberarme del sufrimiento. Y cuando no me libero del sufrimiento, entonces el sufrimiento no me deja ver la bendición de Dios. Y es interesante, hermanos, que esta profecía de Isaías se cumple en Cristo. Él viene a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos corazones dolidos, dañados, destruidos hay, hermanos? A publicar libertad a los cautivos. Esta libertad a los cautivos
habla de la cautividad espiritual. Satanás tiene en su poder a muchas personas. Cristo viene a dar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. No se está refiriendo a los presos que están allá en el presidio o en las cárceles espirituales que nosotros mismos tenemos y no podemos salir de allí. Cristo viene a dar libertad, abre las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuál es el año de la buena voluntad? El año del evangelio eterno, de las buenas nuevas de salvación, que Cristo intercede en el lugar santísimo para darnos salvación y vida eterna. Y luego dice aquí, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los que están enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Qué lindo, hermanos, cuando nosotros vemos y confiamos en las promesas de Dios. Y viene lo más lindo. Y entonces vamos a vivir en este mundo, pero el sufrimiento que vamos a tener no se va a comparar con el privilegio de la promesa de la liberación que el Señor nos promete dar si tan solo encontramos paz en medio de las dificultades. ¿Qué dice Apocalipsis 21:4? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hoy, mientras vivamos en este mundo, todos tenemos que pasar la crisis individual. Individual tenemos crisis, pero Dios promete enjugar nuestras lágrimas, promete darnos una esperanza maravillosa de vida eterna, y Él quiere darnos su paz. Hay un texto que siempre me gusta meditar, el texto de Jesús en el Evangelio de Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Necesitamos, hermanos, el descanso espiritual, ese descanso que encontramos solamente en Cristo. Y cuando ese descanso está en nosotros, aunque vengan las tribulaciones, aunque vengan la crisis de los siglos, ¿saben, hermanos, qué va a pasar con nosotros? Nosotros vamos a tener la paz en nuestros corazones, porque con Cristo estamos seguros. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde, y muchas gracias a mis hermanos por su atención. La paz de Dios quede con todos. Amén.